Saludos cordiales mis hermanos, aquí de cerca de Barcelona. Quiero concluir mi serie sobre el tema de la autoridad y hoy quiero hablar de David. La última vez hablamos de la rebeldía, aprendiendo de en qué consiste la rebeldía y de dónde viene, pero hoy sí quiero hablar de lo contrario de la rebeldía, que es la obediencia, tomándolo como el ejemplo del rey David. La diferencia entre los dos reyes es muy marcante porque de David la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios en Hechos 13:22 y alguien que siempre vivía para hacer la voluntad de Dios. De David leemos de que hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón en el Salmo 48. Pero realmente cuando consideramos la historia de estos dos reyes, sinceramente nos damos cuenta de que David en el sentido moral no era tanto mejor que Saúl. Saúl pecaba, pero David también. Conocemos la historia de David, que él cometió adulterio, mandó a asesinar al esposo de Betsabé. Una vez que cuando se trataba de conseguir su primera esposa, se le habían pedido 100 eh, 100 prepucios de los filisteos y David mató 200. O sea que David hizo cosas incorrectas, mas sin embargo, a pesar de sus errores y a pesar de sus pecados graves, sin embargo Dios lo llama un hombre según su corazón. Y es muy interesante considerar eso. Ahora, la diferencia es exactamente, se encuentra en el corazón. En el corazón de David había una cosa diferente hacia Dios que había en el corazón de Saúl. En el corazón de David había el deseo de obedecer a Dios. En el corazón de Saúl había el deseo de obedecer a su religión legalista y su concepto de Dios que se había hecho, pero realmente no quería tener una relación de verdad con Dios. Y esa es una grave diferencia. Hay gente que tiene una relación con su religión, pero no con Dios. Dios está buscando personas que de corazón son obedientes y quieren una relación con Él. Y a estas personas Dios los trata con una misericordia, un perdón realmente mayor, porque tenemos que fijarnos del hecho de que David, que violó la ley de Moisés, él cometió adulterio y él fue convicto de adulterio por el profeta Natán, mas sin embargo, la ley de Moisés decía que los que cometen adulterio hay que apedrear tanto al hombre como a la mujer. Pero a David, Dios le perdona este clavo. O sea que Dios mismo no actúa conforme a la ley, sino actúa conforme a la misericordia. Es muy interesante. A Saúl, Dios le da mucha oportunidad para arrepentirse, para volver a sus caminos, pero al fin Saúl es destruido por su rebeldía y por su incapacidad y su decisión de no realmente dejar a Dios que tocara y viviera en su corazón. Entonces aquí vemos diferencias muy profundas entre David y Saúl. Saúl llegó a ser una persona atormentada por demonios, llegó a ser una persona atormentada por paranoia, sentía que sospechaba de todos y de todo, era una persona llena de miedo, y era una persona que trataba de mantener el control a la fuerza, pero Dios no lo bendijo. David lo contrario. Solo en el relato de David y Goliat vemos de que David tenía una autoestima y una autoimagen completamente libre de temores y de conceptos erróneos respecto a quién era él en Dios. Cuando se enfrenta a Goliat, le profetiza su muerte y se enfrenta a este hombre de 2,93 metros con la plena convicción de que Dios le va a dar la victoria. Saúl, ¿qué había hecho? Había dicho de que iba a dar la mano de su hija al que se enfrentara a Goliat. O sea que Saúl estaba dispuesto a sacrificar todo Israel
con tal de que no, él mismo se tendría que enfrentar a esta lucha que a él le correspondía llevar a cabo. Entonces vemos una diferencia profunda entre estos dos hombres. Y para mí es interesante de que Dios no evaluó la vida de David y de Saúl a medida solamente de su comportamiento, sino él vio su corazón, y en el corazón de David Dios vio algo de oro, algo que le complacía a su corazón divino, y en el corazón de Saúl realmente Dios lo único que encontró fue amargura, miedo y realmente el deseo de vivir una vida sola, religiosa, aparentemente religiosa, mas sin embargo vacía completamente de lo que la verdadera fe en Dios debería producir en nuestro carácter. Los rebeldes van a ser personas miedosas, van a ser personas que tratan de controlar a otras personas con tal de lograr sus fines. Los obedientes están libres de todo eso, no tienen que controlar a nada ni a nadie, mucho menos a Dios, y por eso tienen mucho éxito en la vida. La obediencia es algo muy bueno. Y fíjense que David respeta a Saúl siendo un rey malo, siendo un rey que le perseguía e incluso trataba de matarlo en varias ocasiones, Saúl a David, mas sin embargo David sigue reconociendo de que aquí hay un ungido de Jehová y que a pesar de que había tenido oportunidades de deshacerse de Saúl y con todo el apruebo de su pueblo, él renuncia a eso y dice que yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Ahora, respetar la unción en un líder malo es algo digno, porque la unción es algo que Dios da, no tiene nada que ver con el líder. La unción no viene por buen comportamiento, la unción no viene por santidad, por nada de eso. La unción viene porque Dios la otorga a personas quien Él ha puesto en liderazgo. Y entonces reconocer y respetar y honrar la unción de un líder es algo muy digno. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que haga el líder. Como líderes todos cometemos errores. Pastores cometen errores. Yo fui pastor y cometí mis errores. Pero cuando la gente reconoce mi corazón, de que mi corazón está para el reino de Dios y para ninguna otra cosa, se perdonan los errores. Pero en el caso de Saúl, no había remedio. Su corazón estaba completamente apartado de Dios y por eso sufrió el fin que al fin sufrió. David era una persona muy diferente. En el corazón de David era el glorificar a Dios, honrar a Dios. Y las cosas que habla David en los Salmos, por ejemplo, él habla de Dios como si él estaba enamorado de Dios realmente. De Saúl no leemos en ninguna parte expresiones de emoción, de amor profundo hacia Dios. Y miren, la obediencia, la verdadera obediencia va a ser una obediencia de corazón y por amor, y nunca por presión o por amenazas. Dios quiere que le amemos porque hemos entendido y comprendido cuál es su amor, cuál es su bondad. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, no las amenazas de Dios. Y eso es lo que había entendido David y Saúl no lo había entendido. Y es muy importante de que Dios está buscando a personas quienes decidan amarle a Él y que cuando obedecen, que obedezcan de corazón. Y aunque no entiendan, pero obedecen porque no dudan del corazón desde su líder. David era un hombre muy, muy diferente. De Saúl no leemos nada comparado a lo que leemos de la vida de David. David, para mí, si estudiando su vida, David había aprendido tres cosas muy claves para la vida y entendiendo estas tres cosas le hicieron de David el líder sobresaliente y no solamente el rey sobresaliente que llegó a ser, sino también el antepasado del Mesías. Es impresionante de que el Mesías Jesucristo se llamará
hijo de David por toda la eternidad y se sentará en el trono de David, que es, según la escritura, eterno. Miren, estamos hablando de un hombre que pecó gruesamente, podríamos decir, mas sin embargo David había ganado el corazón de Dios por su propio corazón, y por eso Dios pudo perdonar sus pecados, que eran graves, pero Dios, viendo el corazón, vio que David había entendido tres cosas, y eso es lo que honró Dios en David, e hizo de David una persona realmente de éxito y con una fama que será para toda la eternidad, porque Jesús lleva el nombre de David en su nombre de Mesías. Las tres cosas que aprendió David, el primero fue que David aprendió el secreto de la verdadera adoración. Él sabía que adorar a Dios significa estar de rodillas delante de Dios las 24 horas, los 7 días a la semana. Él sabía que adorar es una actitud y que puede ser expresada de muchas formas, puede ser expresada por alabanzas, por cantos, por poesía, pero también por trabajo, por llevar un gobierno, por manejar bien la casa de uno. Adoración es una actitud que significa que yo delante de Dios en mi corazón estoy inclinado y respeto a Dios en todas las áreas de mi vida. Si limitamos adoración a cantar canciones, cometemos un grave error, porque según Romanos 12:1, nuestro culto racional es un culto donde sacrificamos, donde presentamos a nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto lógico, como dice el griego. Quiere decir que nuestro culto toma lugar donde está nuestro cuerpo. Ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo. Nuestro culto no termina nunca. Y nuestra adoración nunca puede terminar porque es una actitud del corazón. Jesús en Juan 4:23-24 elimina dos aspectos en respecto a lo que es la adoración. Elimina el lugar y el tiempo, porque dice que vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén y los samaritanos dijeron que hay que adorar en el monte Gerizim. Y Jesús le dice a la samaritana, pero la verdadera adoración y los adoradores a quien Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. O sea que ya no hay ni lugar ni horario para adorar. Entonces David había entendido el secreto de ser un verdadero adorador, reconociendo a Dios en todas las áreas de mi vida y no excluyendo ninguna. La segunda cosa que había aprendido David, que donde él era diferente a Saúl, por ejemplo, es David había aprendido a someterse. Él se sometió desde niño, se sometió a las órdenes de su padre cuando se fue a cuidar las ovejas. Se sometió a Saúl cuando le servía y se seguía sometiendo a Saúl a pesar de que ya lo llevaba mal, y a pesar empezó a tirar lanzas, pero seguía sometidos a la unción de Dios. Seguía sometido de corazón al ungido de Jehová, a pesar de que las actuaciones de Saúl eran realmente malas e incorrectas. Porque David conocía y reconocía la unción de un rey viene de Dios, y cuando yo obedezco y honro la unción de un líder, yo estoy honrando a Dios. Ese es un secreto de vida, porque hemos aprendido en esta serie, si queremos tener autoridad en nuestra vida, sea como cristianos o como sea como líderes cristianos, nuestra autoridad propia viene de nuestra sumisión a nuestras autoridades, quienes sean. Todos necesitamos tener autoridades. Yo tengo mi pastor, a quien yo tengo que rendir cuentas, y cuando mi pastor me dice algo, yo le tengo que hacer caso. Aunque él es más joven que yo, y aunque yo haya fundado 3 iglesias, no importa. Si él es mi pastor, yo tengo que, y puedo hacerle caso, y para mí es una bendición, porque es una protección para mi vida. Entonces David entendió el secreto de la sumisión de corazón. Y la tercera cosa, y no me puedo extender en estas, pero nada más que quiero mencionar, David, como nadie en el Antiguo Testamento, había entendido el secreto de lo que sucede cuando
el pecador trae la víctima al altar y que en el tabernáculo de Moisés y también en el culto de Israel traían los animales al atrio del templo o del tabernáculo. Allá ponían sus manos sobre las cabezas de los animales que traían para sacrificar por su pecado, confesaban el pecado encima de la cabeza del animal y luego en este acto lo que sucedía era lo siguiente: la inocencia del animal se pasó a la vida del pecador y la pecaminosidad del pecado y la culpa del pecador se pasó al animal completamente inocente. En el momento cuando sucedió ese traslado de culpa y de inocencia, de pecado y de santidad, el animal fue sacrificado en lugar del pecador y el pecador salía completamente libre. Un cuadro hermoso de lo que hizo Jesús al final para eliminar el problema de pecado y culpa para siempre. Y David había entendido que la justicia del hombre viene de este intercambio que tomó lugar para su tiempo en el sacrificio para más adelante en la cruz del Calvario. Él entendió de que cuando realmente aceptamos que una víctima inocente se muere por nosotros, nosotros adquirimos y recibimos todas las calidades de inocencia, de santidad y de pureza de la víctima. Y habiendo entendido lo que realmente es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, según el Nuevo Testamento, es de que nosotros aceptemos lo que Jesús hizo por nosotros y llegamos a ser, como dice 2 Corintios 5:21, nosotros llegamos a ser la justicia de Dios en Jesucristo. Es una identidad. David había entendido el justo, y los salmos hablan mucho de los justos, fíjense por favor. El justo es un ser que ha entendido de que Dios me ha otorgado esta justicia como una posición delante de Dios, como un título de honor que también me da acceso a mayores bendiciones de Dios. Y allá es la gran diferencia de lo que había entre David, que tenía un corazón humilde y obediente hacia Dios, y la vida de Saúl, que fue completamente lo contrario. Nuestra autoridad tiene mucho que ver de que hayamos entendido a ser adoradores, que hayamos entendido de que tenemos que someternos a nuestras autoridades y que hayamos entendido que la justicia de Dios no se gana por comportamiento, sino que se recibe por fe, y que esta justicia me da realmente el derecho a todas las bendiciones del Nuevo Testamento que resultaron por la ley. Y tenemos que entender el intercambio que sucedió entre el Jesús y nosotros en la cruz. Con eso quiero concluir esta parte sobre autoridad y estaremos viendo otros temas interesantes en el futuro. Bendiciones y saludos de España.